Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, te damos la adoración, la exaltación, Padre Santo, por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse en esta hora. Y es que cuando nosotros hablamos de la vida del Señor Jesús, es una vida fascinante, una vida donde su vida de usted, si usted quiere cambiar, lea la palabra en los evangelios, porque ahí usted va a entender quién era el Señor Jesús, cómo el Señor Jesús se movía y qué es lo que el Señor Jesús le agrada y le desagrada. Cuando usted lee el evangelio, cuando hablamos de los evangelios, hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 libros que contienen la vida extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo 3 años de ministerio, un ministerio que impactó y sigue impactando, una vida que impactó y sigue impactando. Fueron 3 años de ministerio, pero la palabra del Señor dice, alabado sea el nombre del Señor, que no alcanzarían todos los libros de la tierra para poder anotar las maravillas que hizo Cristo Jesús. ¿Se puede usted imaginar? O sea, hablamos de una vida de impacto, una vida de poder. Y yo quiero decirle algo. La palabra del Señor dice que el arcángel Gabriel visitó a María y le trajo la noticia de que ella iba a concebir al Salvador. La Biblia habla, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ella y puso a Jesús en el vientre de María. Entonces Jesús 100% Dios y 100% hombre. Entonces a él le dolía, él lloraba, él estuvo angustiado hasta la muerte, a la hora que él sabía que iba a la cruz. Entonces el Señor Jesús nos deja ejemplo que si él siendo hombre era 100% Dios y 100% hombre, pudo, amén, rechazar el pecado. Usted y yo podemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús entra en nuestra vida, nacemos espiritualmente. La palabra del Señor nos habla que somos nacidos del Espíritu. Yo quiero que se vaya conmigo. Ahorita vamos a entrar, pero yo quiero explicarle algo antes de que entremos. Gloria al nombre del Señor, para que usted pueda entender un poco lo que dice la palabra del Señor. Váyase conmigo a libro de San Juan 1. San Juan 1:12. San Juan 1:12. La Biblia dice: mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la Biblia dice potestad, es un derecho. Un derecho. Legalmente, cuando usted recibe a Jesucristo y cree en Él, usted viene a ser hijo de Dios. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, tenemos un nacimiento ¿qué? Espiritual. Entonces nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos dentro de nosotros un espíritu vivo. Y la Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y como templo y morada del Espíritu Santo, usted y yo podemos vencer. Usted y yo somos diferentes. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Alabada sea la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden entender esto en esta hora? Yo quiero decirte algo, alabado sea el nombre del Señor. Antes usted y yo no podíamos seguir a Dios, porque estábamos cegados. ¿Sabe que el pecado los ciega a uno? Estábamos ciegos antes, pero cuando entró Cristo, mire,
ahora cuando leemos la Biblia entendemos. Aunque sea un versículo chiquito, pero usted entiende. Hay cosas de la Biblia como la numerología, como los símbolos, que eso se necesita estudiar para poderlo entender. Pero las cosas de los salmos, los proverbios, usted viene y mire, con uno es tocado. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y te quebranta? ¿Cuántas veces con un versículo usted lo lee y usted siente que un fuego le está quemando? Porque eso es de que tú estás vivo en el Espíritu. Entonces la palabra del Señor dice que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra. Y yo quiero que se vaya conmigo al libro de San Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amó a sus discípulos. Y cuando nosotros miramos esto, en inglés dice, before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. I like that part, to the very end. Él los amó hasta ¿qué? Hasta el final. Entonces cuando nosotros miramos esta palabra, oye, ¿quién te va a amar incondicionalmente hasta el final? Póngase a pensar. Si tú vas a un trabajo, te dan buenos bonos y todo si tú eres efectivo, ¿sí o no? Pero si tú no eres efectivo, te dan algo. Si tú haces un mal trabajo, ¿qué pasa en un trabajo? Lo corren, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en el reino de los cielos no. Él nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. O sea, no mira nuestros defectos. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el poder de irnos cambiando día con día. Él tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros decimos, nuestro Dios tiene poder. Óigame, el Padre le dio poder, el Padre le dio autoridad. Y cuando Él, aleluya, cumple la voluntad del Padre, óigame, toda autoridad le fue dada a Cristo Jesús. Óigame, Él tiene toda la autoridad. Por eso es de que la Biblia dice que los discípulos estaban en la barca y la barca empezó a hacer vientos. Ellos pensaban que se iban a morir. ¿Cuántas veces tú has pensado que te vas a morir? Levante la mano. Y usted dice, Dios mío, ayúdame. Y Dios viene y mire, calma el viento, calma la tempestad. Los discípulos pensaban que se iban a morir y Jesús estaba durmiendo en la misma barca. Pero como el miedo, óigame, cuando la gente tiene miedo, hasta lo que no es se imagina, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted ha andado en un lugar y hasta lo que no es ¿qué? Se imagina? Andábamos orando en la montaña y nos metimos en un lugar y yo vi que dos hermanas salieron. ¡Ah! Y dije, ¿ahora qué pasó? Un tractor que estaba allá. Salieron despavoridas porque como todo estaba oscuro, pensaron que saber quién estaba allá y salieron corriendo. What happened? Dije yo, espérenme, porque el miedo ¿qué? Hace que la gente mire lo que no es, ¿sí o no? A veces la gente dice, ahí hay un fantasma y quizás es un gato, ¿sí o no? Entonces uno se imagina cosas ¿qué? Más grandes de lo que son. Porque tenemos tenemos una mente que es creativa. La imaginación, usted está creando, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted dice, ay, ahorita va a pasar esto y esto y esto? Y se hace una gran película en la mente y no pasó lo que usted pensaba, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Levanta tu mano. Ya, hacemos una gran película y esto y lo otro y aquí y allá. Y cuando usted viene a dar cuenta, no es así. Porque
yo quiero decirte algo. Nuestra mente es un campo de batalla. Cuando hablo que es un campo de batalla, es porque tenemos pensamientos. Entonces la Biblia habla de que los pensamientos los tenemos que llevar a la obediencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que caminemos con miedo. ¿A quién le gusta caminar con miedo? ¿Sí o no? Una persona, ponemos un ejemplo. Cuando una persona anda huyendo de migración, póngale así, y mira un security de verde, ¿usted cree que se va a quedar ahí? Y aunque ni sea, corrió. Porque el miedo, ¿qué? O cuando no carga licencia, miran conos, y aunque sea construcción, empieza el corazón, tum, 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 tum. Ya hasta piensa, ya me van a quitar el carro, ahora qué voy a hacer. Y empieza a pedirle: Señor, envía a Miguel, envía a tus ángeles. Oiga, me empieza a pedir todos los escuadrones del cielo. Y quizás nomás era construcción, ¿sí o no? Entonces la mente es un campo de batalla fuerte. ¿Sabía usted por qué le metieron la corona de espinas a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús nos entrega una mente nueva. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que metemos su palabra en nuestra mente y aquí queda como si fuera un casco de protección. No quiere decir que ya no tienes tu mente carnal. Todavía está ahí, pero por eso dice la Biblia que hay entre nosotros hay dos seres. Está el ser que está a la vieja naturaleza y está el nuevo. Entonces hay una batalla, una pelea. ¿Ha visto usted los muñequitos donde de repente le pintan aquí el que tiene la ruedita de Angel y el otro que está el cachudo? Parece funny, pero es una guerra así. O sea, Dios por una parte te quiere bendecir, pero por otra parte el diablo te dice: no la vas a hacer, mira lo que estás pasando, otra vez va a pasar. Y Dios dice: no, te voy a bendecir, cree. Entonces hay una guerra en tu mente que es necesario derribarla con la palabra. Por eso es tan indispensable leer la palabra, pero creerla. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren lo que dice la palabra. La Biblia dice que Jesús sabía que su hora había venido, pero que amó a sus discípulos. He had loved his disciples during his ministry on earth. ¿Qué es lo que quiere decirme esto? Que cuando tú caminas con Jesús, Él te ama. Él ama a todo el mundo. Pero cuando tú caminas cerca de Jesús, tú te conviertes en alguien especial para Él. ¿Cuántos me están entendiendo? A David, el Señor le permitió hacer cosas que a otros no le permitió. Es como cuando tú tienes hijos. Tú amas todos tus hijos, pero va a haber siempre uno que se te mete, que se te pega, que camina contigo y tú dices: en este puedo confiar, con este puedo contar. Alabado sea la gloria de Dios. Lo mismo es en el reino de los cielos. Si tú te metes con Dios, entonces Dios dice: con este hijo yo puedo contar, porque yo le digo algo y aunque tenga un carácter feo, pero yo le digo algo y sé que lo va a hacer. Hello. Sí, porque de repente tenemos hijos que te dicen: sí mami, pero no hacen nada. Pero de repente tienes uno que se te pega y todo, pero tiene un carácter feo, pero ese te ayuda en todo. ¿Sí o no? Esa es la gran verdad. Entonces en el reino de los cielos es lo mismo. Hay gente que quizás tiene un carácter pero terrible, que usted no les puede decir nada, porque como la esponja, le echa una gotita de agua y ¿sí o no? Pero es la gente que muchas veces tiene un corazón dispuesto para Dios. Y cuando tú te metes en el reino, cuando tú empiezas a caminar más profundo, óigame, hay un lugar en el cual, aleluya, tú puedes reposar en Dios. Tú puedes decir: aleluya, yo estoy cerca de Dios. Por eso la Biblia dice: Jesus knew
that his hour had come. He had loved his disciples during his ministry. Él amó a sus discípulos durante su ministerio en la tierra. ¿Por qué los amó? Porque caminaban ¿cómo? Con Él. Porque caminaban con Él. ¿Por qué los amó? Porque caminaban ¿qué? Con Él. ¿Por qué usted cree que el pasar más tiempo con Dios tiene un peso? No todo el mundo tiene la misma comunión con Dios. Hay gente que tiene una comunión fuerte y otra no. Entonces el tener una comunión fuerte te va a dar un lugar especial. Acuérdate, es como cuando tu hijo se te mete: mam, yo voy contigo. Y a lo mejor ni lo invitaste. Yo voy, I'm going. ¿Sí o no? I'll go with you. Y you didn't even tell him nothing. And I'm going with you. Así hay hijos. Entonces quizá hay hijos en el Señor que Dios no te dice nada. Señor, heme aquí para lo que quieras. Y tienen un lugar especial en Dios. Sí, porque tú amas a todos, pero con unos tienes más cercanía que con otros. Entonces Dios nos ama a todos, pero el acercarnos está en ¿quién? En nosotros. Mire lo que dice la palabra. La Biblia dice: Jesus knew that the Father had gave him authority over everything. El Señor Jesús sabía que el Padre le da autoridad ¿sobre qué? Sobre todo. Le dio autoridad sobre tu problema. Le dio autoridad sobre la muerte. Le dio autoridad ¿sobre qué? Todo. Por eso la Biblia dice que habrá imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes por qué le dio autoridad sobre todo? Porque la Biblia dice que se sometió en todas las cosas y murió con muerte de cruz. ¿Sabe usted lo que significa que a Jesús lo colgaran en la cruz del Calvario? Murió con los malhechores. Tuvo esa muerte para librarnos a nosotros. Digo, ¿sabes qué? Yo me pongo en tu lugar para que ahora tú puedas tener un lugar en el cielo. Eso fue lo que Jesús hizo. Venir a tomar nuestro lugar. Tomó nuestros pecados en Él. Porque ahora ya Dios no nos mira por todo lo que hicimos o fuimos. Ahora nos mira por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso para el mundo es locura. Para el que no conoce de Dios es locura que le diga: y ya Dios te perdonó todos los pecados. Pero ¿cómo es eso? La gente piensa que te tienes que latillar, que tienes que dejar el pellejo tirado ahí, que tienes que hacer algo. No, solamente creer que Cristo Jesús te salva. Aleluya, que Cristo Jesús te limpia y estás limpio de todo pecado. Por eso la gente no entiende muchas veces la gracia. Y hay gente que ya estando en los caminos cae y peca y pide perdón, pero pasa como 10 días: perdóname, Señor, y perdóname, y pasa con la culpa, porque no han entendido lo que es el perdón de Jesucristo. El perdón de Jesucristo, cuando tú le pides perdón con todo tu corazón y te retiras del pecado, te perdona. ¿Qué eran las reglas del Señor? Vete y no peques más. Entonces el venir a Cristo no es que usted ya no va a ser, usted ya no se enojó. No, que usted ya camina con una aureola y todo el mundo lo cachetea y usted, dele duro. Porque eso mucha gente piensa, que tú ya no tienes así voluntad y que tú caminas así ya. Sí, dele, pase. No, Dios te tiene que doblegar el carácter. Nos tiene que doblegar el carácter. La Biblia dice: pon la otra mejilla. Pero hay unos que todavía están a las patadas. ¿Sí o no? Hay unos que todos dicen: ay, yo no. Que la ponga aquella, que la ponga aquel. Aquellos que ayunan más. Entonces Dios, mire, tiene que trabajar con nuestra vida.
¿Cuánto tú trabajas con tus hijos? Y les dices una cosa y al otro día hacen lo mismo. Y le vuelve a decir lo mismo y pareciera que le diga, vaya y hágalo. ¿Sí o no? Y usted dice, ¿qué pasa? Que no me hacen caso. Pareciera que no tengo autoridad. Es que la Biblia dice que el hombre, hablando del ser humano, de la humanidad, desde su juventud trae rebeldía. Eso usted lo encuentra en Génesis. Por eso es de que dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero aquí viene la bendición grande. Que cuando estamos en Cristo, mire, Dios la rebeldía, mire, la saca puro palazo. Nos da donde más nos duele. Pero sabe, obra para bien. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos han visto cuando se trabaja en el barro? Aunque sea en la tele. Pues yo nunca he entrado a un lugar de esos. Pero dicen que el barro trae piedras, trae basuritas. Y dice que lo empiezan a formar, lo empiezan a limpiar. Pero si el barro queda mal, cuando lo meten al horno, dice que se echa a perder la vasija, ¿sí o no? Entonces la Biblia habla de nosotros como barro. Oiga, el barro de la tierra es moldeable, no se queja. Usted y yo sí nos quejamos, ¿sí o no? Hay gente que no se le puede poner una regla. Te ponen una regla nueva en el trabajo y ahora ¿por qué salieron con esto estos jefes? Porque no le gusta a la humanidad la obediencia. Dice, no haga esto en este parque. Y yo sí lo voy a hacer. ¿Y a mí quién me va a mandar? O sea, hay una rebeldía por dentro terrible que solamente Cristo la puede quitar. Porque hay gente que lo hace aunque se lo lleven al tambo. Y todavía sigue la policía, que venga, dice. A ver cómo nos va. Porque hay una rebeldía en el corazón, ¿de qué? Del hombre y de la mujer. Entonces por eso el Señor Jesús vino para arrancar la rebeldía. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te le decía, sí mamá? Pero por detrás, mire, y nomás te comes una galleta. Sí mamá. Pan, el paquete se acababa. ¿Y quién fue? Mi hermana. Yo no sé. Mira a mis hermanos. ¿Sí o no? Desde chiquito ahí la maña. ¿Sí o no? Se me duerme temprano. Sí mamá. En la cama retosando y según la mamá durmiendo. ¿Por todo? ¿Por qué? Por rebeldía. Como el niño que le dicen, siéntese, y se sentó. Estoy sentado pero por dentro estoy parado, dice. Entonces, si nosotros miramos, cuando miramos la autoridad de Cristo, oiga, tenía unos discípulos que le decían los hijos del trueno. ¿Por qué usted cree que tenía esos discípulos que le decían los hijos del trueno? Fueron a una ciudad a predicar y no los quisieron recibir. Llegaron, mira Señor Jesús, en esa ciudad no nos quisieron recibir. ¿Quieres que le prendamos fuego ahorita? Ahorita oramos para que le caiga fuego y se queme toda esa gente. Esos eran los hijos del trueno. Alaba la gloria de Dios. Óigame, el Señor Jesús llamó pescadores, llamó hombres ordinarios, normales como usted y yo, con problemas, con carácter. Y óigame, un ratito solo porque no les abrieron las casas, los echaron para afuera, querían matar a toda esa gente. Estaba un poquito peor que Jonás, ¿sí o no? Jonás por lo menos no quería ir a predicar, pero esto les querían orar para que les cayera fuego. Querían hacer la del profeta. Señor, manda tu fuego, y consumían los 50. Entonces el Señor Jesús con su amor le dice, ustedes no saben ni a qué espíritu están sirviendo. Porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Entonces cuando nosotros ya estamos en el reino, tenemos que entender que la misericordia va de la mano con la obediencia. Porque una cosa es de que tú seas misericordioso con tus hijos y les des todo lo que ocupan, y otra cosa es que tú seas alcahuete. ¿Cuántos saben esa palabra? Spoil. Que usted le diga a sus hijos,
ay, te voy a castigar y no haga nada con ellos. Una cosa es que usted les dé todo lo que ellos ocupan, y otra cosa es que usted les aguante que sean malcriados y rebeldes, pero usted va a sufrir las consecuencias. Hello. ¿Estamos aquí? ¿Por qué usted cree que cuando usted y yo estamos grandes y Dios nos llama, a mí no me van a decir lo que yo voy a hacer? ¿Sí o no? Si nuestros hijos se ponen chiquitos así como al tiro, ¿sí o no? Imagínese uno de grande. Mire, vaya a barrerme allá. ¿Y yo por qué? Apágueme la luz. ¿Y a mí por qué me está mandando? Alcánceme esa botella. Alcáncela a ustedes. Amén, aleluya. Santo. Amén. Así era yo allá afuera cuando no tenía a Cristo. Pero ya con Cristo ya no puede ser así. Te vas a enojar, pero no puedes dejar que el enojo salga a relucir, porque entonces es pecado. Usted se puede enojar por alguna actitud, pero una cosa es de que le des libre a tu ira. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted de repente le mete un empujón y usted se está tragando la saliva, ¿verdad? Entonces el Señor llamó a gente. Dice que amó a sus discípulos. Pedrito, Señor, dame la unción de Pedro. Dice que Pedro, cuando pasaba, levantaba a los enfermos solo con la sombra. Fíjese el poder que Dios le dio. Solo con la sombra, mire, se levantaban los enfermos. Imagínense que usted pasando y el paralítico, ¡ah, gloria a Dios! Me sanó el Señor. Solo con la sombra, lo tocaba y ¡pum!, se levantaba la gente. Pero ¿qué le tocó al Señor lidiar con Pedro? Pedro era uno que ese sacaba el cuchillo donde fuera. Estaban agarrando preso al maestro, saca el cuchillo y mire, le voló la oreja al soldado. Vamos a ver cuántos más, dijo. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada, le dijo. El Señor Jesús no lo defendió, le dijo, porque al que espada obra, a espada muere. Fíjese lo que le dijo el Señor. O sea, Pedro tenía un carácter que era tremendo, Pedrito. Entonces imagínense, Pedro, los hijos del trueno, Tomás, un hombre incrédulo. Estando ahí el Señor Jesús le dice, déjame meter mi mano en tus heridas. Óigame, gran incrédulo el hombre. No le bastó ver a Jesús, sino que tuvo que meter ¿qué? Y como el Señor era tan misericordioso, mételas por la. Ay, Señor, tú eres, porque te dejé hacerlo, si no, no crees. O sea, estaba rodeado de gente que pura clase, ¿eh? Entonces usted tiene que entender, y cuando usted mira a los apóstoles, usted mira después unos hombres, pero bien capacitados. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que no te desanimes por quién tú eres. Pon tu mirada en lo que Dios va a hacer en ti, porque Dios tiene poder para cambiarlo todo. Dios tiene poder para hacer cosas grandes. Imagínese, Pedro después, ya en el libro de los Hechos, estaba judaizando, y el apóstol Pablo se paró y le dijo, hey, no hagas eso. Si usted cree que si hubiera tenido el mismo carácter que tenía, no se hubieran dado una. Pero ya no. ¿Estaba qué? Diferente todo. Entonces la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sé que yo lo que te quiero decir es que con Dios vamos a llorar, vamos a reír, nos vamos a gozar. Mire lo que dice la palabra, y los amó hasta el final. Entonces a Jesús se le dio toda la autoridad. Entonces cuando hablamos de toda la autoridad, tú tienes que entender de que Él rige los aires. Por eso cuando dicen los científicos, ay, todos los planetas se están poniendo en fila y se van a estrellar, ¿cuántos han oído eso? Y la gente, ¡ah! Dios tiene el control ¿de qué? De todo. Si Él quiere, pasa algo, y si no, no pasa nada. Póngase sobre sus pies.
Una de las palabras tremendas que Dios nos da es que nos dice que el hijo que toma lo disciplina. Amén. Así que Él nos va a poner bien a todos nosotros. Yo quiero que me regale un tiempo aquí en este altar. Pase por este altar.